Rivero del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa. El día de hoy, jueves 1 de diciembre de 2022, académicos que se realizan en el marco de las celebraciones de conmemoración del bicentenario de la Academia Lauretana de Ciencias y Artes, de la cual el ilustre la conferencia, análisis doctrinal y práctico de las reformas procesales civiles incorporados por la ley número 31.591 del doctor Francisco Segarra Valencia. Y de igual forma, a las 7 de la noche tenemos la presentación del libro Relatos de Abogados de los autores Eduardo Abusada Franco y Luis Paulo. Permítanos presentar al doctor Francisco Segarra Valencia, quien va a disertar la conferencia magistral Análisis doctrinal y práctico de las reformas procesales civiles, qué debemos esperar y qué debemos hacer. El doctor Francisco Segarra es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho Procesal por la Universidad de Salamanca, por la PUC, profesor adjunto en Derecho Procesal en la PUC y en la Universidad de Lima, asociado senior del estudio Paxel. Lo recibimos con fuertes aplausos, por favor. Buenas tardes con todos. Bueno, antes que nada, agradecer a la señora de hoy. Realmente yo creo que este tema sobre las modificaciones del Código Procesal Civil, sobre la modificación del recurso de apelación, es un tema que merece amplio debate y que realmente creo que debemos de analizarlo y debemos de, nosotros como sociedad, como sociedad jurídica, de realmente la gracia de estas modificaciones para nuestro sistema y nuestro ordenamiento jurídico. Porque en realidad esta modificación, a contrario de lo que viene a importar lo que es el proyecto de Código Procesal Civil, no tiene una legitimidad. ¿Y a qué me refiero? No hay un consenso en la gente que debate. Esta ha sido una modificación que ha sido propuesta por el Poder Judicial, aprobada por el Legislativo y aprobada por el Ejecutivo, sin que exista un mayor debate respecto a lo que se está modificando y por qué se está modificando. Y ello, a mi juicio, le quita un poco de legitimidad al momento de interponerlo, pero además ha hecho que el debate se tenga que generar no sea un debate previo a la modificación, sino un debate post. Y creo que, como yo, tal vez, ¿qué debemos hacer ante estas modificaciones? Porque realmente a la fecha hay más sombras que luces. Y bueno, en primer lugar, ¿qué modificó la ley? Modificado tres aspectos esenciales: el recurso de apelación, el recurso de casación y algunos cambios en la ley orgánica del Poder Judicial relacionados a los criterios vinculantes de la Corte Suprema y también principalmente las dos primeras, el recurso de apelación y el recurso de casación. Un primer aspecto que tenemos que tomar en cuenta es ¿desde cuándo son aplicables estas modificatorias? Y la norma que establece no establece ninguna disposición final que nos dé luces sobre esto. La norma fue publicada el 26 de octubre del 2000. ¿Qué dice la Constitución? Todas las normas son vigentes a partir del día siguiente de su publicación. Es decir, a partir del 27 de octubre, todas estas normas son de aplicación inmediata. Y bueno, ¿qué importa la aplicación de las normas procesales? ¿Dónde está regulado esta norma? Está regulado en la disposición final del Código Procesal Civil, la segunda disposición final de esto.
Esta norma señala que es una aplicación inmediata incluso el proceso de trámite. Sin embargo, continuarán rigiéndose por la norma anterior las reglas de competencia, los medios impugnatorios impuestos, los actos procesales con principio de ejecución y los plazos que hubieran ingresado. Esta norma no da luces sobre tiempo. Son de aplicación inmediata, salvo las que regulan las de competencia y medios impugnatorios y los plazos empezados. Sin embargo, aquí ya viene la primera pregunta, y una pregunta trascendental. ¿Qué significa por las normas procesales anteriores? Solo se refiere a las normas que regulan la interposición del recurso, ya sea apelación, ya sea casación, o se refiere también a las normas que regulan su trámite. Y esto es un importante a tomar en cuenta. Por ejemplo, yo el día 25 de octubre y 26 de octubre interpuse recursos de casación. Los interpuse al amparo de las normas anteriores. Si esta norma, por ejemplo, se interpreta que el trámite del recurso de casación significa que esas normas que regulan la procedencia, la admisibilidad y el tema de fondo van a ser analizadas. Mi recurso de casación que fue interpuesto antes de la modificatoria va a ser analizado con las nuevas normas. Pero en cambio, si las regulan los medios impugnatorios también incluye el tema de su trámite, las normas por las cuales se admiten a trámite los recursos, el recurso de casación y se analiza su procedencia debería ser con las normas anteriores. Este es un todavía la Corte Suprema no se ha pronunciado. Pronto se va a tener que pronunciar sobre este aspecto, pero hasta la fecha no lo ha hecho. En mi experiencia, en los pocos casos en los cuales ya he tenido una resolución de procedencia esta semana, aplica la modificación. Sin embargo, todavía podría existir una interpretación distinta. A mi juicio, esa interpretación no podría realizarse. ¿Por qué? Porque es una interpretación en contra de toda interpretación que restringe derechos, no es válida según nuestra Constitución. Entonces, una interpretación pro actione, pro favor del proceso, importaría señalar que aquellos recursos de casación interpuestos antes del 26 de octubre, su trámite anteriores. Ahora bien, ¿cuáles son los dos cambios importantes en el recurso de apelación? Según las normas que se han modificado, tenemos dos. Se eliminó la adhesión al recurso de apelación y se incorporó una suerte de apelación de oficio en caso de menor. Aquí hago una transición ya les podré pasar las diapositivas a quien le use de manera posterior, pero lo que he hecho básicamente es poner cuáles son las normas anteriores y actuales, pero a resumidas cuentas, todas las referencias al recurso de adhesión, a la adhesión al recurso de apelación. En eso versa la modificatoria del artículo 367, 370, 376 y 377, en eliminar todas las referencias a la adhesión a la apelación, al trámite del recurso de apelación, al trámite del recurso de la adhesión. Pero bueno, ¿qué es la adhesión? Si nosotros leemos este proyecto de ley enviado por el Poder Judicial al Poder Ejecutivo, en el cual se solicita la eliminación de la adhesión, a resumidas cuentas, en este proyecto, en este oficio enviado por el Poder Judicial, se señala que la adhesión es una institución a la cual únicamente tiene como finalidad darle un plazo adicional a la parte que no apeló para impugnar. Eso viene a ser lo que establece este proyecto. Únicamente existía la adhesión para darle un plazo adicional a una parte, para que una parte se adhiera a la apelación de la otra persona y porque no tenía ninguna finalidad más que eso, que darle un plazo adicional para apelar. Sin embargo, no porque una institución sea antigua o vieja significa que no tenga un fin. El recurso de la adhesión de la apelación tenía un fin importante en el proceso civil. ¿Y cuál viene a ser este? En los casos por cuantía, la adhesión tenía por finalidad
hacer que una demanda, por ejemplo, de obligación de dar suma de dinero en la cual yo solicitaba que me paguen 1 millón de soles, pero solo el juez había determinado que me den 500.000 soles, la decisión tenía un efecto de persuasión. ¿Y por qué digo persuasión? Porque lo que se pretendía con esa norma es, bueno, si tú no apelas, demandado, si tú no apelas los 500.000 soles que me va a otorgar el juez, yo tampoco apelo. Pero si tú apelas, yo para más. Ese era el efecto o la finalidad económica de la acción. Persuadir a la parte condenada a que no interponga recurso de apelación. ¿Por qué? Porque si él no interponía recurso de apelación, la sentencia que el apelante, que el demandante, que no estaba impugnando, podía también solicitar una condena mayor hacia esta persona. Esa era la finalidad o digamos, la finalidad persuasiva de eso. Entonces, no tiene nada que ver con simplemente otorgarle un plazo adicional a una parte para apelar. Tenía un sustento en la persuasión para que el proceso no continúe. Nada de esto, sin embargo, ha sido analizado en este proyecto de ley que generó la eliminación del recurso de apelación por adhesión. Bueno, acá hay un aspecto también muy importante en apelación y viene a ser el relacionado a lo que yo he denominado la apelación de oficio en los procesos iniciados por el artículo 370 establece que el juez superior no puede modificar la resolución final del partido apelante, salvo que la otra parte también haya apelado, o sea, un menor de edad. ¿Qué significa esto? Para empezar, nosotros sabemos, y esto es un tema que creo que lo tenemos totalmente claro, es el principio de reformatio impetus. ¿Por qué existía el principio de reformatio impetus? Porque nadie puede, o sea, se entiende que nadie puede impugnar justa que considera que le generó un agravio y terminar peor de lo que inició. Este es un principio básico del derecho constitucional, también el debido proceso, en el cual se establece que si impugno, se puede superior que puede darme lo mismo, pero no puede darme más, pero no puede perjudicarme en la relación. Además de esto, tenemos también que se fundamenta en el principio de positivo. El proceso civil es un proceso de autonomía de las partes, los derechos. Y como amos y señores de nuestros derechos, nosotros podemos ejercitar los mismos ante un proceso civil y también podemos desistirnos o señalar del ejercicio de nuestros derechos. El principio expositivo lo que hace es garantizar la libertad, la autonomía y el carácter personalísimo de los derechos constitucionales, de los derechos de cada persona. Y en eso se fundamenta el proceso civil, en el principio, porque a diferencia del proceso penal, no estamos ante intereses públicos, estamos ante intereses privados. Entonces, los límites de la apelación, precisamente, también se fundamenta en el principio expositivo. Yo elijo dos principios, el tema del reformato imperio y el tema del principio expositivo, se generan lo que viene a ser los límites de lo que viene del análisis en el recurso de apelación. Pero bueno, ¿qué pasa? Evidentemente, cuando la otra parte apela, significa que la sentencia le genera un agravio también a la otra parte, entonces ya no hay una reforma en peor, porque también está apelando a la contraparte a la cual le perjudicaba el tema. Cuando hay dos apelaciones de las dos partes, ya no hay reforma en peor, porque cada parte está empujando. A su vez, también el principio expositivo lo que hace es que el debate que se genere sea en segunda instancia, tanto en devolutum cuanto apelando, viene a ser lo establecido por las dos apelaciones, no solo por una. No hay afectación al debate. Entonces, esto pasó en afectación al reformato de Deus, en afectación al congruencia de ambos años, porque ambos apelan. Pero acá ya viene la primera modificación, y es que ¿por qué hay un trato privilegiado de los menores? Trato privilegiado de los menores. Realmente nos encontramos, está justificado este trato que se está dando. Una parte del proceso, porque sea menor, requiere un trato justificado.
Nosotros ya tenemos normas sustantivas que establecen el interés privilegiado del menor. Tenemos normas sustantivas y procesales también. Tenemos el Código de Niños y Adolescentes que ya establecen un determinado equilibrio para garantizar la tutela de los derechos de los menores. Por otro lado, cuando nosotros tenemos en un proceso civil, tenemos intereses públicos, ¿quién es el defensor de los intereses públicos en un proceso civil? Para el Ministerio Público en los procesos civiles. Ya tenemos también que hay casos en los cuales el Ministerio Público puede apelar. Entonces yo creo aquí, sinceramente, que se está confundiendo unos aspectos. Tenemos el rol de ser un tutor del menor, de ser garante de los derechos del menor. Esto para mí, sinceramente, le estamos dando muchos poderes que no le corresponden. Estamos generando una distorsión de lo que es un... ¿A qué materias? Para empezar, ¿a qué materias se refiere la norma cuando dice que haber una apelación de oficio puede ser reformado en peor en los casos de menores? ¿Solo temas de familia? ¿Solo temas de tutela? ¿Temas patrimoniales también? ¿Qué pasa si un menor interpone una demanda de reivindicación de 10.000 hectáreas? Porque ha sido, es heredero de estas 10.000 hectáreas. Ha heredado estas 10.000 hectáreas. Netamente patrimonial, que nada tiene relacionado al menor, en el cual el menor va a tener inclusive, lo más probable es que si está en un caso de 10.000 hectáreas, va a tener un buen abogado que esté a su costado, contra de la parte que ha apelado. Los límites a esta apelación de oficio o análisis de oficio no están establecidos en la norma, ni sustantiva ni importante, y es la prohibición de la decisión sorpresa, la prohibición de la sentencia de la tercera vía. ¿Qué significa esto? El juez conoce el derecho, existe el principio de planicuria. Si bien existe el principio de congruencia, el juez tiene que generar el debate sobre los argumentos que los cuales se va a exponer. En estos casos, en los cuales se va a analizar un tema porque es un menor la contraparte, el juez o los jueces en segunda instancia, lo que no pueden hacer es emitir un fallo sin antes haber advertido que existe la posibilidad de que se vaya a una decisión en contra del apelante. O sea, se está analizando una situación que va a ser perjudicial al demandante. Esto es lo que se llama prohibición de la decisión sorpresa. En nuestro Código Procesal Civil no lo tenemos nosotros, pero en cualquier circunstancia, como lo ha dicho el Tribunal Constitucional, en el proyecto de modificatoria del Código Procesal Civil, que actualmente lo está liderando el profesor Iván, sí existe este principio, el principio contra el título preliminar, pero el hecho de que no esté positivizado actualmente no significa que no lo tengamos y que no sea vigente. Pues. Y ahora pasamos a hablar sobre esta modificación. Viene a ser básicamente sobre el recurso de casación. ¿Qué se busca con esta modificatoria al recurso de casación? Ya el texto o la norma que lo ha publicado, el nombre de esta norma de modificatoria, único ordenado del Código Procesal Civil, aprobado por el decreto legislativo 368 y sus modificatorias, a fin de optimizar el recurso de casación para fortalecer las funciones de la Corte Suprema de Justicia de la República y dicta otras disposiciones, a fin de optimizar el recurso de casación y fortalecer las funciones de la Corte Suprema. Si nosotros leemos también este proyecto de ley que dio origen, enviado por la Presidencia del Poder Judicial, podemos decir que el problema que ellos detectaron para interponer estas reformas viene la excesiva cantidad de lógica en cada resolución de emisión, confundiendo y consecuentemente la impredictibilidad y la inseguridad. Esto viene a ser la razón por la cual viene a ser. Nosotros, Corte Suprema, inseguridad jurídica,
producto de la carga. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer para no generar inseguridad jurídica y intranquilidad es hacer esta modificación. Esa viene a ser la razón, la ratio legis, lo cual a su vez optimizar el recurso de casación y fortalecer las funciones de la Corte Suprema. Ahora, ¿cuáles son las funciones de la Corte Suprema? Tenemos una Corte o tenemos un cuadro constitucional que ya delimita estos temas, porque el artículo 141 lo establece de manera expresa. Corresponde a la Corte Suprema fallar en casación. Fallar en casación. Y en última instancia, cuando nosotros tenemos que nuestro modelo de proceso civil, de proceso ha constitucionalizado lo que viene a ser la función de la Corte Suprema. Fallar en casación. Y en aquellos casos en los cuales sean diferentes, en última instancia. El artículo 384 lo que hace es repetir ya esta definición calamandriana de lo que viene a ser el recurso a casación, ¿no? El recurso es una aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia. A resumidas cuentas, esto viene a ser la definición calamandriana de lo que es casar, de fallar en casación. ¿Y por qué es importante estos temas? Porque ya la Constitución nuestra nos establece qué significa fallar en casación, cuál es la función de la Corte Suprema, que es fallar en casación. Y si algo significa las palabras, y si algo tenemos el desarrollo doctrinal de lo que es la casación, tenemos de que es adecuar la aplicación objetiva, ¿cómo se llama esto? Es la función monofiláctica, función integradora, para crear jurisprudencia y practicidad. Bueno, pero acá es importante, porque las dos primeras funciones son las funciones que normalmente las conocemos, y esto es lo que denomina Tarugo como la y proactiva. ¿Por qué? Porque va en defensa de la legalidad, va en defensa de la aplicación objetiva del derecho. Cuando existe una afectación a la legalidad, a la aplicación objetiva del derecho, se falla, se casa. Y uniformizar la función proactiva de la Corte Suprema, que lo que se quiere es generar un marco de seguridad para generar la paz social. Si nosotros tenemos predictibilidad, es mucho más sencillo eliminar algunos casos o saber cómo van a terminar los casos y poder predecirnos también a eso. Si nosotros como justiciales podemos predecir cuál es la decisión social, se va a lograr lo que el Código Procesal Civil establece como la paz social, que viene a ser precisamente resolver casos concretos con la finalidad de lograr la paz social. Por eso, y es por esta razón, por ejemplo, que Tarugo llama que las cortes de casación son el vértice antiguo, porque están entre estas dos funciones. Ahora bien, y esta es una pregunta que me la he hecho bastante tiempo. Eliminando carga procesal, ¿se genera una mayor predictibilidad de fallos y seguridad jurídica? La Corte Suprema, porque tiene, ¿cuál es la causa de la falta digamos, de la falta de igualdad en los fallos? ¿La carga procesal? ¿O es simplemente que existe un tema de desorganización en el cual las cortes, diferentes salas, emiten fallos contradictorios? Porque yo creo, sinceramente, que reducir la carga procesal no es atacar el fácil. Bueno, si yo, por ejemplo, no quiero tener fallos contradictorios, simplemente no emito fallos. Entonces, la probabilidad de que tenga fallos contradictorios en un número reducido de casos es mucho menor a cuando tengo mayores casos. Y eso es lo que se está haciendo. Se está atacando no solamente un síntoma, por así decirlo, del problema,
Y, bueno, y ahora, el recurso de casación. Y un primer aspecto a tomar en cuenta viene a ser el artículo 386, en el cual se establecen dos temas importantes. Lo que viene a ser el doble conforme para interponer el recurso de casación y lo que viene a día para interponer el recurso de casación. ¿Qué es el doble conforme? El doble conforme, como lo está interpretando en esta modificatoria, viene a ser, si existe fallo de primera instancia y segunda instancia que son iguales, no procede el recurso de casación. ¿Qué es el tema del límite por cuantía? Solo voy a analizar casos a partir de los 500 URPs, 50 unidades de UITs. Eso viene a ser precisamente las modificatorias, que la Corte Suprema dice, bueno, para reducir mi carga procesal voy a dejar de ver los casos en los cuales existan tendencias iguales y sean menor a las 500 URPs. La pregunta viene a ser, ¿acaso no existe una uniformización del derecho, una adecuada aplicación del derecho objetivo? ¿Y acaso no se necesita también un adecuado marco, digamos, de jurisprudencia similar en los casos de menores de 500 URPs? ¿Qué temas de la URP o cuál es el tema intrínseco de la cuantía que hace que un caso no tenga una determinada materia no requiera una aplicación objetiva del derecho o crear una línea jurisprudencial? ¿Tiene una cosa que ver con la otra? Yo considero que no. Lo mismo considero con el tema del doble conforme, porque si la primera instancia y la segunda instancia establecen un tema, realmente podemos poner las manos al fuego y decirle que no hay una aplicación correcta del derecho objetivo. Realmente podemos hacerlo. Entonces, si los fines de la casación es la aplicación objetiva, eso no tiene nada que ver con el tema del doble conforme o con las cuantías, son cosas totalmente distintas. Por otro lado, ¿por qué existe, qué es el doble conforme? ¿Qué es esta institución del doble conforme? El doble, como dice este proyecto de ley, es una institución vieja. Pero como institución vieja también se puede analizar y ver cuál fue la razón de que existió el doble conforme. Y si nosotros leemos, por ejemplo, un poco de la historia del doble conforme, lo vamos a ver de que se interpuso no como una forma de limitar el acceso a la Corte Suprema, sino como una forma de limitar las instancias a las cuales uno podía acudir. Porque anteriormente, yo les hablo del siglo XVI, siglo XVII, del proceso civil canónico, existían varias instancias, no solo dos, había en algunos casos. Para limitar las instancias, se estableció el doble conforme, pero no se estableció para limitar el acceso a la Corte Suprema. Entonces, aquí también hay un análisis distinto, a un tema totalmente distinto, en un contexto social y un contexto procesal distinto para un tema de procedencia que, a mi juicio, no tiene nada que ver con la uniformización del derecho. Tenemos también que existe lo que se llama ahora la procedencia excepcional del recurso. Excepcionalmente, es procedente al recurso de casación en casos distintos a los previstos en el artículo 386, cuando la Corte Suprema discrecionalmente lo. ¿Qué significa necesario para la doctrina jurisprudencial? ¿Cómo se analizará la discrecionalidad para crear esto? Estas son preguntas que realmente yo hasta ahora no tengo respuesta. Lo único que sé es de que no importa la arbitrariedad y todo requiere una debida motivación. Entonces, realmente yo no creo que estemos ante una procedencia excepcional en la cual la Corte Suprema pueda simplemente señalar, bueno, me dio la gana de elegir este caso para analizarlo yo. Entrando un poco, adelantando un poco, por ejemplo, la Corte Suprema de Estados Unidos, el tema de lo que viene a ser bienes sectoriales, ellos no tienen que motivar, no tienen que gastar ni una sola línea para decir por qué tu recurso, tu writ of certiorari, no es procedente o no lo van a analizar. No tienen que gastar ni una sola línea para señalar eso. Pero en estos casos, por ejemplo, si está diciendo un tema de excepcionalidad, se puede hacer eso en el Perú, porque creo que es importante para la doctrina judicial. Realmente, si es de que no existe una justificación válida, una motivación necesaria
suficiente sobre lo que significa esto necesario para la doctrina jurisprudencial, podemos estar ante un poder totalmente arbitrario, porque nosotros no sabemos cómo se resuelve. Si la Corte Suprema no tiene por qué motivar, ¿por qué? ¿Por qué el caso de Pablo Pérez ha sido visto y no el caso de Francisco Segarra? Si los dos son casos iguales, ¿por qué en un caso sí tiene jurisprudencial y el otro no? Si son exactamente lo mismo. Se requiere una motivación para el sistema de elecciones. Ahora, respecto a las causales de procedencia, la- las causales de infracción normativa, ahora las causales para interponer un recurso de casación son cinco. Si la sentencia o auto ha sido expedida con inobservancia de alguna de las garantías constitucionales de carácter procesal o material o con una indebida o errónea aplicación de dichas garantías. Si la sentencia o auto incurre o deriva de una inobservancia de las normas legales de carácter procesal sancionadas como ilegal. Si la sentencia o auto importa una indebida aplicación de errónea interpretación o falta de aplicación de ley o de otras normas jurídicas necesarias para su aplicación. Si la sentencia o auto ha sido expedido por la falta de motivación manifiesta de la logicidad y la motivación cuando el vicio resulte propio de su tenor. Si la sentencia o auto de la parte de las decisiones vinculantes del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema. La pregunta es, ¿existe algo adicional? Todo eso no estaba debidamente resumido en infracciones normativas. Y ahora lo que es más curioso todavía, ¿por qué el Código Procesal Civil señalaba infracción normativa? Y este es un tema que esa no fue la redacción originaria del Código Procesal Civil. La redacción original en el año 93 era esta, ¿no? La aplicación indebida o interpretación errónea de una norma de derecho material o doctrina jurisprudencial. La inaplicación de una norma de derecho material o doctrina jurisprudencial. La contradicción de las normas que garanticen el derecho al debido proceso de infracción de las normas esenciales y la eficacia y validez de los actos procesales. Esta norma originaria del Código Procesal Civil prácticamente ha sido repetida actualmente. Nos hemos olvidado, tenemos una amnesia colectiva porque nos hemos olvidado por qué hemos modificado esta ley y por qué se cambiaron todas estas infracciones y se puso únicamente infracción normativa. ¿Por qué? Porque en la práctica lo que se generaba era un juego de palabras. ¿Cuántas veces decían, por ejemplo, la Corte Suprema, esto no es infracción procesal, es una infracción sustantiva? En juego de palabras declaraban la improcedencia del recurso de casación. Y eso era así, hasta antes del 2009. Volviendo a un escenario del 93, olvidándonos la razón por la cual modificamos esa norma y volviendo a un texto similar o inclusive mucho más confuso. ¿Y por qué digo más confuso? Porque, por ejemplo, tenemos inobservancia de algunas garantías constitucionales con carácter de derecho procesal o material. Garantías constitucionales. Si nosotros leemos, por ejemplo, la Constitución, el artículo 139, podemos ver, son garantías de la función constitucional y te hace un listado de derechos procesales. No lo hay. ¿Y realmente a qué nos estamos refiriendo? A los derechos constitucionales, a las normas o los principios que rigen, por ejemplo, el régimen económico, el régimen social, a eso nos referimos, a todo el marco constitucional. Yo, por ejemplo, tengo un tema de derecho apropiado, una reivindicación. Señor juez, me están afectando mi derecho constitucional a mi derecho a la propiedad, artículo 70 de la Constitución. Eso es una garantía constitucional para ese recurso de casación. ¿Eso son infracciones al Código Civil? Evidentemente que sí. O sea, acá hay un tema que es un poco vivo. Inobservancia de algunas normas legales de carácter procesal sancionadas. La pregunta es, anteriormente incurría también en casación una norma procesal que no estaba sancionada con la nulidad. Antes la norma no lo decía, pero toda nulidad tiene que ser establecida, tiene que ser analizada de acuerdo que viene a ser todo el libro de nulidades establecido en el Código Civil. Las nulidades no se interponen por
interponerlas, ¿no? O sea, yo no voy a generar nulidades por nulidades. Hay varios principios que generan, que regulan la nulidad de un acto procesal. Principio de trascendencia, principio de indefensión. Existen estos principios regulados en el artículo 171, me acuerdo así. Realmente toda la vida, si una nulidad no era lo suficientemente manifiesta, no generaba, o sea, si una afectación del derecho al debido proceso no era suficientemente manifiesta, no generaba la nulidad. Eso ya estaba. Entonces, no hay algo nuevo con ese tema. Si la sentencia auto importa una indebida aplicación, errónea interpretación de la falta de aplicación de la ley, el derecho a la propiedad está regulado en el Código Civil, está regulado en el Código Civil. ¿Es un derecho constitucional? Es un derecho constitucional. ¿Por cuál interpongo? Ahora, ¿lo interpongo por indebida aplicación o por interpretación errónea? Nuevamente estamos ante un juego de palabras. O sea, estamos, oye, ¿qué pasa ahora si interpongo por la primera causal, no por la siguiente? La Corte Suprema dice, bueno, debiste haber interpuesto por la siguiente. Improcedente tu recurso de casación. Nuevamente, por un juego de palabras, declara improcedencia del recurso de casación. Y acá viene a ser un punto importante. Porque el recurso de casación es un recurso extraordinario. Es un recurso que no está dentro de nuestro derecho a la doble instancia. Perfecto. No está en nuestro derecho a la doble instancia. Pero que sea extraordinario importa que puede ser totalmente regulado de la manera que todas las modificatorias de las normas procesales tienen que ser proporcionales y razonables. Y en este caso, nosotros tenemos que cuál es el, digamos, el norte de la modificación del código de las normas que regulan el recurso de casación. Es precisamente conseguir que la Corte Suprema falle en casación. Eso es lo que se regula con estas modificatorias. Entonces tenemos, al menos, que la Constitución establece cuál es el norte. Y cualquiera de las normas que importen digamos, un límite irracional y desproporcional son inconstitucionales. Entonces, realmente yo no creo que estas normas sean inconstitucionales, pero tal vez su uso de una manera que sea nociva hacia los litigantes, yo creo que sí podría generar una suerte de inconstitucionalidad, de al menos de interpretación. Porque estas normas tienen que ser interpretadas de una forma en favor del proceso, en favor del litigante. Y si nosotros vamos a volver a un escenario en el cual un juego de palabras va a generar la improcedencia de un recurso de casación, estamos otra vez volviendo al pasado, estamos a cursos legales. Y es por eso, yo les hago las preguntas, ¿no? Y prácticamente las posiciones causales señaladas. Porque esa es la referencia a las garantías constitucionales. Reglas complejas generan incertidumbre y arbitrario. Con respecto al tema de la interposición del recurso de admisión, aquí vemos nuevamente, entramos a un tema de amnesia colectiva. Volvemos antes de 2009. ¿Y por qué digo esto? Porque ahora se establece que es la Corte Superior, la Sala Superior, quien califica el recurso de casación. ¿Y qué tiene que calificar el recurso de casación? Tiene que calificar básicamente, por ejemplo, el tema de si cumple con el doble conforme, si cumple con el tema de la tasa, si cumple con el tema del plazo, y adicionalmente, según el artículo, tiene que estar si está fundamentada la solicitud de procedencia excepcional del recurso. Porque sí, el Código Procesal Civil establece que nosotros, como justiciales, es excepcional. Y eso es un tema muy importante, porque no es solo a criterio de la Corte Suprema si agarra un caso, no. Nosotros podemos. Pero bueno, aquí en la norma anterior, ya no la voy a leer, 61, podemos ver que se da un mandato de redacción al abogado. Y esto es parte de lo que es el legislador paternalista. Siempre nos dice el legislador, por favor, si usas una hoja A4 que tenga 5 centímetros a la derecha, 2 centímetros arriba y que esté interlineado. Existen esas normas. Es una forma también del legislador paternalista que te dice, el recurso debe explicar separadamente cada causal inmutada, sin citar completamente los preceptos legales que considere erróneamente aplicados o demostrados. Precisar el fundamento los fundamentos doctrinales y legales de la aplicación que pretende. Dos, se elimina la posibilidad de interponer recurso directamente ante la Corte Suprema.
Y este es un tema importante, porque una de las modificaciones que hubo en el 2009 fue la posibilidad de la Corte Suprema ir con el recurso de casación, ir con sentencia primera y segunda instancia, con sentencia primera instancia, llevar a la Corte Suprema, tocarle la puerta a la Corte Suprema y decirle, mira, traigo este caso, por favor, solicite el expediente. Y ahora, ¿por qué se eliminó el tema? En este tema, otra vez no voy a entrar en este proyecto de ley que dio origen a la modificación. Si bien la modificación del 387 del Código Procesal buscaba evitar las dilaciones procesales, un rato, por favor. Esta medida resultó contraproducente debido a que los jueces superiores deben elevar todos los recursos, pese a que en muchos casos se verifica la manifiesta improcedente, promoviéndose interposiciones maliciosas que buscan dilatar los efectos de la resolución impugnada, con el correlato de que la parte vencedora deberá resignar de que la Corte Suprema califique el recurso de casación y lo rechace, produciéndose paradójicamente aquello que la modificación normativa busca evitar, una mayor interacción entre la calificación de su procedencia y la consecuente limitación o restricción de derechos constitucionales a la parte contraria de la efectividad de la resolución. Asimismo, es necesario agregar que el modelo de recurso directo no tuvo la acogida ni uso que se esperaba en cuanto implicaba un mayor gasto litigante. ¿Qué te dice? ¿Qué te está diciendo acá esta exposición de, digamos, de motivos que originó la norma? Te dice, bueno, yo la Suprema llegan y te ponen recursos temerarios y bueno, la Suprema recién los califica después. Y todo ese tema se vulnera la efectividad, porque si te pone un recurso de casación, se suspende los efectos de la sentencia, y hasta que se califique, la Corte Suprema se dio cuenta que no tenía tasa, o que estaba fuera de plazo, o que estaba fuera de plazo, pasaron 5, 6, 7 meses. El tema viene a ser la dilación del proceso era por la interposición del recurso o por el efecto del recurso. Entonces, nuevamente, el tema es, están confundiendo cosas. Acá el tema es, la dilación del proceso se genera ¿por qué? Por el efecto suspensivo que tiene la interposición del recurso. Y este es un punto que lo voy a desarrollar posteriormente, pero quería traer la colación, porque o sea, la interposición de un recurso perfecto, pues, recursos que no tengan tasas o para que se lo califique después, pero no necesariamente va a ser porque hay un justiciable que sea temerario, ¿no? Por ejemplo, hay casos en los cuales interponer recursos de casación una persona que tiene limitados recursos económicos, ¿cuánto cuesta un recurso de casación? 475 la tasa mínima. Hay personas que en el momento que tienen que interponer recurso de casación no tienen la tasa. ¿Qué hacen? Lo difieren para cuando lo califique la Suprema. No es algo esencial, pero tampoco es algo que estén actuando temerariamente o están actuando con confundir estos aspectos. Y luego, por otro lado, se dice, bueno, el tema de la casación directa ante la Corte Suprema, uso que esperaban cuantificar un mayor gasto al litigante. ¿Cuál mayor gasto al litigante? Hay un estudio que haya analizado el mayor gasto al litigante. Lo que está pasando con este tema es que la Corte Suprema no quiere ver simplemente si tu caso tiene plazo o no. No quiere simplemente analizarlo si está fuera de plazo o no. Realmente este es un tema en el cual dice, bueno, este no es mi trabajo, trabajo de la Corte Superior, yo no voy a analizar esto. Porque más razón no hay. ¿Cuál es? O sea, todo juez tiene que analizar todo tipo de cosas. Todos los jueces, por ejemplo, o sea, en Perú, nosotros siempre señalamos que los jueces supremos, pero simplemente son primos inter pares, uno más entre los todos. Tanto un juez de paz letrado como un juez supremo, todos son iguales. Todos son iguales. No hay un tema de mayor jerarquía, porque uno está en la suprema significa que es más que el otro. Todos los jueces de la República son iguales. Entonces, realmente la Suprema no se puede analizar el tema del plazo. Lo puede hacer un juez de paz letrado, lo puede hacer un juez civil, lo puede hacer los jueces de la sala superior. No entiendo por qué no es una tarea que podría. Es más, porque ni siquiera lo va a hacer los jueces supremos, lo van a hacer los secretarios, al tema de que la posición se hace ante la sala superior y se vuelve otra vez al análisis de procedencia y no solo de admisibilidad y admisibilidad por parte porque la Corte Superior tiene que analizar el análisis de admisibilidad de la procedencia, doble conforme y límite por cuantía. Posibilidad de sancionar recursos temerarios. Si yo interpuse no cumpliendo estos temas, ¿es realmente temerario
O sea, solo la interposición de un recurso que no cumple de temeridad. ¿Qué significa temeridad procesal? Y aparte de esto también, se puede analizar y decir simplemente, bueno, interpusiste esto sin tales requisitos, multa, pues son impuestos sin analizar el tema de la culpabilidad, sin analizar si existe un tema de una causalidad. Se puede realizar esto, se puede hacer sin analizar los casos concretos. Yo, sinceramente, creo que sí, pueden haber casos que sean temerarios. Sí, lo pueden haber, pero no creo que sean todos. Entonces, no forme el límite por cuantía, ¿saben qué? Tu multa. Si no has interpuesto, por ejemplo, te dicen acá, te dicen, si no has interpuesto el tema de la tasa, bueno, te pide. Te digo que puedes subsanar, pero te doy sancionando la subsanación de la tasa. Realmente interponemos, como les dije en el ejemplo anterior, ¿qué pasaba en aquellos casos en los cuales una persona no tenía en ese momento los 450 soles para interponer el recurso? Quería esperar. Simplemente por interponer el recurso al plazo. Luego, en base a esta norma, porque si se aplica a rajatabla, debería interponerse una multa. El juez le dice, bueno, tienes que pagar los 450 soles de la gestión, pero además te voy a poner una multa de 400 soles. Al final termina peor de cuando empezó la situación. Entonces yo creo sinceramente que no podemos meter a todos en el mismo saco. Y el tema de la interposición de multas por recursos temerarios es un tema que tenemos que analizar caso por caso, es decirlo de manera genérica, criminalizar la interposición de un recurso sin la tasa para interponer el tema de multa. Se puede solicitar la procedencia excepcional siempre y cuando se exista evidente importante. ¿Qué significa que va a analizar la fundamentación de una procedencia excepcional? O sea, en base a esto, si la Corte Superior podría determinar, bueno, litigante, tu recurso de casación, a mi juicio, no es no tiene una procedencia excepcional. Esto te cierro, por así decirlo, la ventana para entrar al recurso de casación con la procedencia excepcional, que es la puerta, pero además te pongo una multa, porque eso va a pasar. ¿Qué significa entonces analizar la fundamentación? Yo sinceramente creo que si una casación y ponen la pretensión, solicito la procedencia excepcional de este tema por precisamente considerarlo relevante para el interés de la Corte Suprema y lo analiza, lo fundamenta, 2, 3 páginas, una página, ¿por qué considera eso importante? Es más que suficiente. La Corte Superior no podría determinar, y todavía un análisis individual, ¿no? Un análisis simplemente de procedencia, no está fundamentado un recurso. Entonces, el tema de la excepcionalidad, al final de cuentas, ¿a quién le corresponde analizar? A la Corte Suprema. Y bueno, nuevamente, volviendo a este proyecto de ley que dio origen, ¿qué dijo en este caso del Poder Judicial? Si bien la modificatoria del 386 del Código Procesal Civil buscaba evitar las dilaciones procesales, esta medida ha resultado contraproducente debido a que los jueces superiores deben elevar todos los recursos, pese a que muchos se verifica manifiesta improcedencia, promoviéndose interposiciones maliciosas o temerarias que buscan dilatar los efectos de la resolución impugnada, con el correlato de que la parte vencedora deberá resignarse hasta la Corte Suprema califica el recurso de casación y correanza. Nuevamente, estamos viendo que están diciendo, estamos confundiendo el tema de los efectos, o nuevamente diciendo que el tema del análisis, bueno, pues dicen, análisis de la procedencia, si lo puede hacer la superior. Pero precisamente lo habíamos eliminado nosotros en el 2009 por una razón. ¿Por qué razón eliminamos nosotros el análisis de procedencia y admisibilidad en el 2009 respecto al tema de las salas superiores? ¿Por qué? Improcedencia, ¿qué se interponía? Recurso de queja. Recurso de queja, elevaba a la Suprema, el de la Suprema decía, ven para acá, iba para ahí, analizaba, ya, procedente y recién subía todo un juego de trámite procesal. O sea, esto se denomina en Estados Unidos como que litigación satélite. ¿Y por qué litigación satélite? Porque es incidental al tema principal. O sea, realmente se generaba toda una discusión aparte del tema trámite de la queja, de todo ese tema eran meses. Entonces, realmente se dijo, bueno, si la queja y todo ese tema demora 8 o 9 meses, que lo califique directamente la Suprema, lo va a demorar 5 meses. Y era así.
mal que bien, del análisis de la superior, generó que en aquellos que sí procedían, ya el justiciable no tenga que esperar 9, 10 meses para que el recurso recién se eleve, sino era solo 5, 4 o 6 meses. Y bueno, y acá viene a ser el tema, un tema importante, porque nosotros, y siempre se dice que hay que la casación es un recurso extraordinario, no es un recurso interpuesto a favor del justiciable, es un pico a la uniformización de la jurisprudencia, al tema de la legalidad, pero siempre se deja aparte un poco al justiciable en estos casos. Se dice, bueno, se interpone a favor del ordenamiento jurídico y queremos eliminar rápidamente, por ejemplo, el tema de la dilación, de que se interponen casaciones para dilatar el proceso porque tienen efectos suspensivos. ¿Cuál es realmente la enfermedad? ¿La interposición del recurso de casación o el efecto suspensivo del recurso de casación? Y eso es un tema muy importante porque realmente lo que genera la dilación de esta procedencia de recurso es el efecto suspensivo. Entonces, si realmente estamos nosotros ante un recurso extraordinario, ¿no? Constitucional, como se dice, del recurso de casación, ¿para qué suspender los efectos de la sentencia? Podríamos, hay otras formas de analizarlo. Bueno, ya, no se suspende, se puede ejecutar, pero con una carta fianza se puede hacer de esta manera. Hay otras formas, pero no hay necesidad de, de que sea un recurso que suspenda los efectos de la sentencia. Y este es un tema de cuenta. Si únicamente se eliminaba ese tema de los efectos de la suspensión de la sentencia de segunda instancia, yo estoy más que seguro que hubiera producido un cambio y una reducción de casos mucho mayores que también. Estoy 100% seguro de ese tema. Pero bueno, acá nuevamente eh, en el proyecto de modificación esto permite que algunos litigantes se pongan recurso de casación con la única finalidad de dilatar el proceso para evitar la ejecución de lo resuelto en el segundo grado. Dicho efecto suspensivo efecta que la resolución judicial impugnada adquiera la autoridad de ejecución. Lo que ocurre en este caso es una situación donde se difiere la eficacia de la decisión. No obstante, se considera mantener el efecto de la resolución impugnada debido a que, en principio, el artículo 392 de este proyecto pretende limitar el acceso a la recurso de casación por medio de la suma revinis, no el acceso al recurso de casación, prefiero mantener el tema de la suspensión de los efectos. Y entrando ya a las causales de improcedencia. Se establece las causales de improcedencia. La primera es la que ya conocemos, que es básicamente si no cumples con los requisitos establecidos en las anteriores normas. También la que se refiere a resoluciones no impugnables en casación, ¿no? Que no ponen fin al proceso. Eh, también ya hemos dicho el tema del doble conforme, pero también declara, también, y en el punto 2 es el importante, declara improcedencia de recurso cuando carezca manifiestamente de fundamento, se hubieran desestimado en fondo otros recursos sustancialmente iguales o el recurrente no presenta argumentos suficientes que modifique el criterio de doctrina jurisprudencial establecida, la improcedencia del recurso puede afectar todas las causales invocadas, repito solamente una vez, la resolución de pronuncia sobre la procedencia del recurso de casación se expide dentro de 20 días. Carezca manifiestamente de fundamentos, se hubieran desestimado en fondo. Y estos temas son muy importantes, lo que establece el inciso 2 de este artículo, el artículo 393, son conceptos jurídicamente indeterminados, conceptos que no tienen una definición, que no hay una definición. ¿Qué significa? Carezca manifiestamente. ¿Vale? ¿Qué significa esto? O es un tema totalmente discrecional que se tiene que analizar caso por caso. ¿Qué significa que se hubieran desestimado de fondo otros recursos sustancialmente iguales? ¿Qué significa que no se presentan argumentos suficientes para que se modifique el criterio jurisprudencial ya establecido? Y acá hay un tema importante, por ejemplo, y es de que anteriormente, ustedes lo habrán visto con el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional varias veces ha puesto el par a la Corte Suprema, es decir, Corte Suprema, tú tienes que motivar la improcedencia de los recursos de casación y tienes que establecer debidamente por qué consideras que una sentencia es improcedente. Yo creo que esto de acá lo hemos hecho para intentar justificar o validar esta actitud de la Suprema de simplemente desestimarnos de manera genérica la sentencia en segunda instancia. Si les pongo un ejemplo,
Porque miren lo que significa esto, ¿no? Significa que hubieran desestimado de fondo otros recursos también iguales. La Corte Suprema considera que en el presente caso se está alegando la afectación al derecho a la debida motivación y este colegiado señalaba en reiteradas ocasiones de que la debida motivación no significa analizar el criterio con el cual se ha resuelto el juez en segunda instancia o en primera instancia. Por lo tanto, no hay una afectación a la debida motivación procedente de educación. Eso es copiar, pegar, copiar y pegar, porque realmente eso es. Realmente con esta motivación se pueden ahora declarar la improcedencia de un recurso. Yo creo que no. Yo creo que a pesar de que tenemos ahora causales de improcedencia, estas causales de improcedencia, en vez de hacerle la vida más fácil a la Suprema, se le van a hacer más difícil, precisamente porque estamos ante conceptos jurídicamente indeterminados. Y como conceptos jurídicamente indeterminados tienen que motivar adecuadamente en el caso concreto por qué está declarando la improcedencia en base a estas causales de improcedencia. Y si no, vamos a tener que interponer nosotros como abogados para otra resolución judicial, como ha pasado anteriormente. Y hay un aspecto que me llama poderosamente la atención, y es el artículo 394, inciso 2, que dice, vencido el plazo se señala ahora y tal, y luego te dice, en la parte final te dice, en otro caso, la falta de comparecencia injustificada del abogado de la parte recurrente da lugar a que se declare improcedente el recurso. Y acá estamos vinculando la ausencia del abogado en un recurso de casación a la improcedencia del recurso de casación. Significa que el caso no tiene relevancia jurídica. De hecho, ya la Corte Suprema ha dicho, si va a declarar la procedencia es porque considera que tiene una relevancia. ¿Qué tiene que ver que no vaya el abogado? Que dicho sea de parte del abogado, del trabajo que se hace de la parte, ¿no? Porque el abogado es un representante de la parte, pero finalmente si declara la improcedencia, no es el está castigando al abogado que no va, está castigando a la persona que contrató al abogado. ¿Qué tiene que ver la aplicación del derecho? Porque el abogado no va, ya no hay una aplicación objetiva del derecho. Y nuevamente, si nos encontramos ante una casación que tiene un fin publicista, como se dice, ¿no? Que es para defender el ordenamiento, para dar justicia al caso concreto, como se dice normalmente, ¿qué tiene que ver que la audiencia no vea el abogado? Con fines publicistas del proceso. Porque, por ejemplo, si esto fuera un tema de audiencia de pruebas, lo podría entender, que dicho sea paso, dice la demanda, pero bueno, el tema de un proceso civil, primera instancia, que no vayan las partes, ni siquiera el abogado, se declara improcedente en el tema, lo puedo entender, ya. Pero acá no es de que se está declarando la improcedencia porque no va a la parte, publicistas del proceso. Esto realmente a mí me llama poderosamente la atención. Bueno, el tema establece nuevamente causales de competencia similares a las anteriores, eh, pero eh, lo que hace la norma de legislador paterno, por así decirlo, eh, profesor, porque finalmente establecen cosas, te dicen, ¿no? El error jurídico de la sentencia recurrida no influye en la parte dispositiva, no causa nulidad. Jamás una nulidad que no sea intrascendente causa la nulidad, porque eso está establecido en el régimen de nulidades del Código Civil. La competencia de la sala civil se ejerce sobre los errores jurídicos con una decisión. Está sujeta de manera absoluta a los hechos legalmente probados y estableció una sentencia de autos. El tema de la casación jamás es tema de hechos, ¿no? Eso ya estaba. Solo cuando el recurso atribuye a la sala civil a la Corte Suprema el conocimiento de los procesos solo en cuanto a las causales de la congruencia recursal de la acción. Eso ya estaba. Y ya varias veces el Tribunal Constitucional ha dicho que la Corte Suprema no puede fallar sobre causales no invocadas en el recurso de casación. Entonces, realmente que esto se ponga es una modificación simplemente
de más, porque ya estaba en el código procesal, ya estaba establecido que funcionaba de esta manera. El tema de la sentencia fundada en sus efectos, realmente, nuevamente, la sentencia del 96 a la 2007. Y bueno, aquí en el artículo 400, referido al precedente judicial, se hace una modificación bien particular, porque se dice que cuando hubo un precedente vinculante, antes se decía, los abogados podrán informar los abogados podrán informalmente ante la audiencia, ante el pleno casatorio. ¿Qué es este tema de esta modificación? ¿No? O sea, esta modificación formalmente en la vista de la causa y en la audiencia. ¿Por qué se hizo este juego de palabras? Cuando se interpone un recurso y ese caso lleva a precedente vinculante, realmente lo que se origina, al margen de la vista de la causa, era una audiencia pública. La audiencia pública en la cual se analizaba el tema de el precedente que se quería discutir. Por ejemplo, el caso del precedente noveno no de oficio, se hacía una vista de la causa y luego la audiencia de todas las salas reunidas para analizar el tema del precedente, si va o no va, o cuál debe ser el precedente. Pero acá viene a ser un tema. ¿Y cuál es? Es un tema que ha pasado un poco inadvertido. Cuando el derecho de juez natural. Cuando yo interpongo un recurso, también tengo derecho de juez natural, que lo conozco una determinación. Pero la pregunta es, ¿el Pleno de la Corte Suprema es una sala, es un juez natural? Este es un tema que muy pocas personas se lo han preguntado. ¿Es el Pleno un órgano jurisdiccional o administrativo? Es administrativo, porque cuando yo, por ejemplo, me asignan la sala civil, mi juez no es el Pleno de la Corte Suprema. Y aquí se da, por ejemplo, que tanto la anterior modificación como la actual, ¿cómo se establece? Pero si algo positivo podemos decir de esta modificación es, si nosotros miramos a Saudí en Internet, vamos a ver que se escuchaba a todos, salvo a quienes, pero se dejaba de lado un poco a las partes, a sus abogados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el pleno de la prueba de oficio, se discutían los alcances de la prueba de oficio en el caso concreto, sino las reglas de la prueba de oficio. Con esto lo que se ha querido tal vez es dar un poco más de énfasis que aún en esta audiencia de pleno se tiene que analizar, se tiene que permitir a las partes también involucradas defender, porque al final el precedente se genera de un caso, se genera por y para un caso. Y bueno, el tema del objeto del recurso queja ya lo tenemos, ha vuelto la queja, precisamente porque la sala superior va a analizar la procedencia y la inadmisibilidad del tema. Volvemos antes de la modificatoria del sistema de producción civil. Y ya para ir acabando un poco esta charla, o una corte de esto es un tema muy importante porque realmente si nosotros queremos variar a un modelo como lo tiene la Corte Suprema de Estados Unidos, en el cual hay un certiorario, en el cual hay, viene a ser una libertad totalmente discrecional de analizar solo unos determinados casos, podemos hacerlo, sí. Es válido hacer ese tema, sí, siempre y cuando modifiquemos constitucionalmente nuestras garantías y nuestro sistema de justicia. Nosotros actualmente tenemos un tema de recurso de casación, y si algo importa la casación, viene a ser precisamente fallar en casación. No tenemos que la Corte Suprema se dedica solo a temas. Entonces, realmente reducirle la carga procesal a la Corte Suprema, ¿cuál es la finalidad que se le está dando? Que uniformice el tema del derecho, lo va a hacer a través dictando precedentes vinculantes. En los últimos 30 años, desde que emitió el Código Procesal Civil, ¿cuántos precedentes vinculantes existe en la Corte Suprema? Existen 10. ¿Cuántos precedentes vinculantes ha emitido el Tribunal Constitucional? Más de 50. La Corte Suprema solo tiene 10 precedentes vinculantes. Entonces, realmente si antes no ha tenido una finalidad, o sea, no ha cumplido con un tema de ser un rol de corte, de establecer precedentes vinculantes, yo no veo cómo ahora sí lo va a hacer, porque realmente podría, con carga o sin carga, seguir emitiendo precedentes. No veo que la Corte Suprema tenga ahorita por así decirlo, una función muy activista para imponer precedentes que justifique o que valide
la reducción de la carga procesal. Y otro tema también es importante, porque, veamos nosotros, se está reduciendo la carga de la Corte Suprema en recursación, pero adivinen que el año pasado se modificó el Código Procesal Constitucional. ¿Y qué se estableció? Que la Corte Suprema va a analizar en segunda instancia los procesos de amparo contra la resolución judicial. ¿No es eso un poco contradictorio? Por un lado, limpio a la función de la Suprema de su función constitucional, porque la Constitución dice, la Corte Suprema resuelve falla en casación. Reduzco estos casos para que no tenga carga procesal, pero por otro lado, yo le doy como que 50.000 casos de amparo contra la resolución judicial al año para que resuelva en segunda instancia. Todavía en segunda instancia en la cual va a resolver sobre las sentencias que ellos mismos han emitido que ponen fallo el proceso. Eso es lo irónico, ¿no? Porque los amparos de resolución judicial se interponen contra las sentencias de la Corte Suprema porque agotan la vía ordinaria. Entonces, la misma Corte Suprema va a analizar el amparo contra resolución judicial en segunda instancia. Ellos mismos van a analizar si han afectado derechos constitucionales. Entonces, me parece un poco contradictorio que se le amplíe la carga procesal en otros aspectos. Y ahora, este es un tema muy importante. Aplicación supletoria de la reforma. ¿Se aplica el proceso contencioso? ¿Se aplica el proceso laboral? Yo, sinceramente, considero que porque las normas del Código Procesal Civil se aplican siempre y cuando existan vacíos o defectos en las otras normas. El proceso contencioso administrativo establece reglas especiales, por ejemplo, del doble conforme, que es del litigante que era administrado, ya no procede, la entidad administrativa no puede interponer recursos. Y también establece una regla especial sobre la limitación por cuantía. Ya hay normas del doble conforme y de limitación por cuantía en el proceso de civil, que tiene que ser llenada por el Código Procesal Civil. No existe. Igual con la normativa laboral. La normativa laboral establece un régimen especial de procedencia en los recursos de canción. Y finalmente, para acabar, es cuándo se interpone el amparo contra resolución judicial. Y acá es un tema importante porque, por ejemplo, si yo tengo una sentencia civil que en segunda instancia no cumplo con el doble conforme ni con el límite de cuantía, podría dejar firmeza esa sentencia civil para interponer el amparo contra resolución judicial. O desde la casación excepcional, que es precisamente una casación por una afectación a la doctrina jurisprudencial, un tema excepcional. Tengo que agotar esa casación excepcional para luego ir al amparo. ¿Cómo van a actuar los jueces? Como no cumplía con los artículos de procedencia, me vengo directamente al amparo. El juez te podría decir, bueno, no, tú tenías que haber interpuesto para que te declaren improcedente, porque si es así, me tenían que declarar improcedente, no solo me declaran improcedente, me ponen multa, porque eso es lo que hace. O el juez del amparo va a decir, bueno, no has agotado la vía ordinaria porque había la posibilidad de interponer recurso excepcional. O sea, la interposición del recurso excepcional se va a volver la regla para agotar la vía ordinaria para interponerla. Creo que no. Yo creo que si no cumplo con los requisitos y si considero que no hay un tema de una vía excepcional, yo puedo interponer amparo contra la resolución judicial. Dejo firme la sentencia de instancia, causa de Estado, puedo interponer. Y cuando resuelva la procedencia en el proceso de amparo, que porque no interpuse recurso excepcional, no he agotado la vía ordinaria. Y bueno, esas son prácticamente todo lo que yo he identificado de estas normas, de estas modificaciones. Hay un tema un poco doctrinal, un tema un poco práctico. La verdad, espero que algunas dudas respecto a estos temas, ¿no? Muchas gracias. Decía por su estatuto, los sistemas civiles, incorporados por la ley número 3.599, que debemos esperar y que debemos hacer. Desde la conferencia para recordar las relatos de abogados, los invitamos también para continuar en este evento que posteriormente vamos a hacer. Vamos a pasar a la sección de preguntas y pueden levantar la mano para ver si oportunidad y normalmente la oportunidad.
Bien, yo tengo una interrogante por parte de Jardín Torres nos pregunta, buenas tardes con todos. Pregunta, en el caso del artículo 343, ¿cómo queda la última parte de su que el desistimiento es afectado, salvo que se hubiera interpuesto a... Perfecto, muchas gracias por la pregunta, realmente muy buena. Y acá viene a ser lo siguiente, si uno se desiste de un recurso de apelación, queda firme el tema. Entonces, realmente, si las dos partes le ponen recurso de apelación, que únicamente se pueden analizar los límites de la parte que no se desiste, que tiene recurso de apelación, y esos límites son los que se tienen que analizar, y no se puede hacer una reforma anterior. Pero, y acá viene lo interesante, dice, bueno, entonces, si le ponen la parte superior, si esa parte que te pone el recurso de apelación se desiste, el juez todavía podría analizar el caso, porque todavía por tema de oficio y por ser un tema menor según el código de una, nos encontramos ante un tema en el cual, por ejemplo, por más desistimiento que haya, todavía podría analizarlo de oficio en segunda instancia, cuando el demandado sea el tema de un menor. Eso todavía está. Yo soy participa en un servicio y por eso lo felicito, porque muy poco se está tratando de ser tan importante. Y nosotros también tenemos dudas. Ultimista. Y al volvernos instancia, por esto muchas responsabilidades. Nosotros ha sido una primero cierre. Y al ser instancia de cierre, ¿no? Genera el campo de reclamación. Siempre ha sido profunda, no ya de pasa la posibilidad de ser amparo a nosotros. Correcto. Con las quejas, todo lo que hay. Pero no hay que tener que ser la función del juez. De acuerdo. En primer lugar, de acuerdo. La ausencia del abogado de América, claro, la audiencia, la corte de simplemente un evento de la además es bastante interesante. Pero empezar de varias cosas a ver. Bueno, inconstitucional, ¿qué más inconstitucional que un proceso de desarrollo de la verdad, sí, proceso que tampoco está en el código, pero que sí lo hacen los abogados del Perú, pues, es el proceso preliminar, es más cercano a la justicia, y que sean los abogados que nada. Hay cosas que tienen que hacer. Una realidad de los sistemas, unas cosas que este momento. Pero nadie duda, ya, probablemente hemos visto ese documental llamado Justicia de Agentes, ¿no? Porque para ver, a la área civil, ¿no? Solo tiene falta de detectar. Pero, puede civil, en el Perú hay cortitos, todos tienen la penal. ¿Cuántos tienen de de seguridad en penal? Tienen un código. Nosotros hemos hecho sin uso una verdadera reforma que en este momento pueden decir todo un proceso de salud de la práctica en dos instancias. Pero ahora ya no va a ir a la sociedad. ¿Por qué no está mal? Eso es de nada, si es abogado de vida. Sí, claro. Claro, y la gente de la gente que dice eso. Te dice, ¿cómo ir al día? ¿Cómo ir al día? Pasa por 10 situaciones
Suprema medida creo que sea eliminado, digamos, hace muchos años ya, es que no podemos decirle al abogado, a la parte noticiosa, que simplemente interpone la acusación para demorarse sabiendo cómo decir. Entonces, tiene que ver con eso. No entiendo la parte de todo. No entiendo. Claro. Pero por alguna razón, estamos concluidos en 36 jueces supremos, con tribunales sobre el sexo. Teníamos 4 salas contenciosas en el día. Teníamos la casa de los pobres. Porque el Estado es el principal que se gana, tenemos temas a pegar, a pegar. Que tiene que quitar, tema que llaman de social, los profesores solemos pagarles, el tema de preparación de clases. ¿Cómo se piensa? El rendimiento, la dirección de educación digo, todos los que tienen un emprendimiento vayan a la corte y que le den la constancia de que nos han requerido 5.000, 10.000 personas en la corte. Al Estado de simplemente decir algo. Y esto de verdad con él. El Estado no se preocupa un solo caso. Tenemos un proyecto tremendo que se ha hecho, un proyecto de corte. Porque hay un proyecto real. ¿Cuánto cree que ha dado el Estado para la reforma civil? No, nada. Pero sí se ha dado para mejorar. También. Sí se ha dado para tenencia familiar. Sí se ha quedado 25 juzgados, 10 de violencia, 15 penales. ¿Cuántos más letrados que se lugar donde más violencia tiene? Ninguno. También tendría que ser otra cosita. Entonces, yo creo que es eso. Sí, hay unas cosas. Nosotros tenemos dudas. La verdad, que se dice, y esta su RP, y la especial en dinero, luego dice, ¿no? Decido, presentó que decido, puede haber lo que necesitaba. Ayer me encontré con una persona que no es mejor. ¿Se me explica o no se me explica la norma? Porque se me explica, bueno, en el caso de la cosa, no tengo para pagar, no tengo. Entonces, yo creo que es un límite de año, pero creo que también habría que ver el otro lado. Y es, principalmente, esto del, como si se lo ve invitado, le paso la voz. Entonces, lo dice una está escandalizado por esta. No se puede movilizar. No puede ser. Si ya pasó la procedencia, lo podemos ver. Mira, no viene nomás, hay que cuidado. Más si se trata, no es perdido. El metro no tiene que ser tratado. Pero la primera nada más, que la sala superior califique una sorpresa que no vamos a hacer. No, se lo digo bien, no tengo cuenta. No, humanos que estamos en el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, en realidad muy interesante y sí, o sea, realmente nada de lo que digo sería válido si no tendría también un efecto práctico y bueno, o sea, yo realmente lo primero que tengo que hacer es felicitar a los jueces de Equipa, realmente tengo bastante admiración por ellos. Creo que la modificación, la reforma de realidad es un tema excelentísimo que se está dando. Realmente yo lo estoy estudiando porque, para decirles que mi tesis de la PUC, que todavía estoy trabajando, es sobre la reforma oral, que pronto va a salir, que espero que ya pronto salga. Pero sí, me parece a mí un tema impresionante. O sea, realmente las normas procesales tienen que ser para crear cambios sustantivos como realmente están haciendo acá. En los comentarios tienen varios temas que quiero comentar. Efectivamente, ahora tenemos los jueces superiores que son los jueces de un porque ahora que son jueces de última instancia, se les ha reducido inclusive la legitimidad al momento de fallar. ¿Por qué? Porque también se modificó la ley orgánica, ya no se necesitan 3 votos, se necesitan 2. Se les ha dado una mayor importancia. Por ejemplo, yo estaba en un conversatorio con Juan Monroy, en el cual un juez superior del curso decía, bueno, ¿qué pasa si yo soy el ponente y digo A, pero mis otros dos compañeros dicen B? ¿Para qué me mando propio voto singular? Si hay sentencia, ¿para qué lo hago?
Entonces, realmente, al quitarle los 3 votos de uniformidad, se le está quitando un poco de legitimación. En segundo lugar, yo realmente soy crítico de los temas, pero no creo que por eso ser crítico significa que no veo lo bueno que se hace, pero yo, por ejemplo, soy partidario. Entonces, por ejemplo, en los temas de desalojo, todos esos temas, yo creo que lo mejor hubiera sido quitarle el efecto suspensivo al recurso. Con eso se solucionaba todo. Dos, por ejemplo, efectivamente, algo tan sencillo lo puede hacer la superior, lo puede hacer. Y de hecho, Juan Monroy, por ejemplo, decía, cuando yo solicité la modificación, yo solicité que se permita que las salas superiores analicen de manera específica tasa y plazo. Pero acá no estamos poniendo solo tasa y plazo, temas de procedencia de temas de fondo. Entonces, realmente, yo sí, por ejemplo, creo que el tema de la tasa y plazo es un tema que se puede analizar en la sala superior en un 2 por 3. Totalmente de acuerdo. Pero le estamos dando también más poderes. Yo no dudo que los jueces sean jueces intachables, que sean humanos y que evidentemente van a analizarlo de manera correcta, estos nuevos poderes, inclusive coercitivos que tienen, ¿no? Estos trainings, como se dice en la doctrina francesa. Pero también creo que está dejando un tema sin ente abierto. Y eso algunas veces a mí, sinceramente, también por mi experiencia como litigante, estos poderes abiertos, estas cláusulas abiertas, siempre me dejan una pequeña suspicacia. Nada más es eso. Muchas gracias. Queremos agradecer la destacada participación del doctor Francisco Segarra Valencia, quien ha disertado y práctico de las reformas procesales civiles incorporados por la ley número 31.591. Recibe usted, doctor, nuestro más eterna gratitud a nombre del doctor Alfredo Álvarez. Muchas gracias. A continuación vamos a tener la presentación del libro Relatos de Abogados, de los autores Eduardo Agustín y Luis Fernando Castellanos. Precisamente ellos vienen ya subiendo al estrado para proceder a realizar esta disertación. Por favor, los invitamos para que nos puedan acompañar también con este libro. Actividades que se realizan en el marco del Bicentenario de la Academia Laureata de Ciencias y Artes de Arequipa. Queremos agradecer nuevamente a cada uno de esta tarde fructífera. Presentación del libro Relatos de Abogados. El día de hoy, aquí en las instalaciones del Auditorio José Luis Bustamante y Rivero, hoy jueves 1 de diciembre de 2002, se va a realizar. Tenemos nuevamente los autores Eduardo Abusada Franco y Luis Fernando Castellanos. Luis Fernando y Eduardo comparten una amistad de muchos años, más en el Colegio Santa María Marianistas. Pasaron por las aulas de la Facultad de Letras y posteriormente de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Amigos de toda la vida, compartan en una nueva y la comparten con ustedes. Relatos de abogados. Luis Fernando se graduó de abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vivió en España, donde cursó una maestría. Posteriormente obtuvo una maestría por la universidad. Ha tratado de volcar lo aprendido a través de la docencia universitaria y de posgrado, actividad que viene realizando desde hace muchos años en distintas San Mayor de San Marcos, PC, SAN, la Pontificia Universidad Católica del Perú, entre otros. Se dedicó al servicio público, tiene una larga carrera ocupando puestos de gerencia y alta
Constitución, Ministerio de las Comunicaciones, Indecovi, la Defensoría del Pueblo, OSINDASMIN, la ATU, Proinversión, OEPA, entre otros. No obstante, después de más de 20 años de la y hoy es gerente de asuntos regulatorios del importante grupo Credicor. Por su parte, Eduardo no solo es licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, sino que allí también ha ido también en la Escuela de Administración y Derecho de la Universidad Ramón Llull de Barcelona, España. Actualmente estudia una maestría de Historia de la PUC, siendo la historia y la novela histórica, otra escrita en Perú 21, Diario 1. Ha publicado decenas de revistas, diarios y publicaciones escritas y digitales de Perú, pues se dedicó los últimos años de su carrera más al ejercicio de términos, le gusta contar historia, la arquitectura musical de las palabras. Finalmente podemos decir que es también un apasionado de la gastronomía y de hecho tiene escribe también una columna en medios nacionales. Damas y caballeros, sin más preámbulos, tendremos a continuación la presentación del libro Relatos de Abogados. Conseguimos con fuertes aplausos. Muchas gracias. En primer lugar, Colegio de Abogados de Arequipa por la oportunidad de presentar este pequeño proyecto. Bueno, podríamos comenzar diciendo que todos a lo largo de los encuentros se quedan en el tintero, y es así como después de casi 10 años de tener este proyecto en las manos, al final abogados egresados de una facultad de Derecho, lo que queríamos era presentar, digamos, al público en general, no necesariamente a abogados, cuáles son las vivencias, cómo ve el derecho, cómo lo ejerce. Y es así que seleccionamos una lista de abogados que de alguna manera marcaron a decenas de generaciones, de Julio, Alberto Correa, etc. ¿Y qué es lo que queríamos lograr? Queríamos lograr que aquellos que se quieran embarcar a la carrera de Derecho finalmente sepan a qué pueden ser un abogado especialista, que puede ser un abogado humanista, un abogado que trabaje, por ejemplo, en ONGs, y no solo el abogado que nosotros vemos en la televisión, el abogado de estudios, ¿no? Queríamos dar a esos 10 importantes pistas diferentes visiones de lo que es la carrera del derecho. Cómo Lourdes Flores utilizaba el derecho en su vida política hasta Alberto académica. Tenemos activistas como Gloria Cano que usaban el derecho como una fuente, como una herramienta para defender derechos laborales, pero tenemos a que introdujo de alguna manera cómo el derecho complementó la economía que él estudió y al final del día tener una corriente que es muy utilizada el día de hoy. Es por eso que en este pequeño proyecto lo que nosotros tratamos de hacer es poner en blanco y negro las ideas de estos juristas para de alguna manera entender mejor al abogado, al que esté estudiando derecho, o lo enamora más, o simplemente puede decir, esta no es mi carrera, mejor como otra opción de vida. Y es así que, nada, el libro, creemos que es bastante entretenido y de alguna u otra manera representa lo que es ser abogado en distintas fases de abogado.
Gracias, Fernando. Gracias por la presentación y bueno, gracias al Colegio de Abogados del equipo por permitirnos estar acá, una ciudad que aprecio mucho. Estoy moviendo así y subimos al volcán Chachán con una amiga que está allá a 6.075 metros de altura. Así que es una experiencia alucinante esta vez estar en Arequipa. Bueno, como Fernando, nos embarcamos en este proyecto. Estudiamos Derecho, pero digamos, a mí me gustaban las humanidades, periodismo, y me embarqué por otra ruta de vida, estudias lo que te especializa o lo que vas a hacer toda la vida, sino el trabajo, en el que vas cayendo, tienes que ir llevando los problemas de la vida. Actualmente yo tengo una lechería, una cafetería, soy inversionista en eso, y hago diversas cosas, y esto es crear una crónica literaria, en fin. Entonces, yo tenía una visión del abogado cuando llegué a la facultad bastante tradicional, un hombre con su portafolio, su corbata, en fin. Y eso me inquietó un poco, porque yo no sabía qué estudiar. Entonces, todos en letras nos matriculábamos, la mayoría, a derecho, ¿no? Yo, con nuestros libros de literatura por el brazo, ¿no? En ese tiempo, digamos, a Germán Gess, García Márquez, que están, digamos, más de moda, ¿no? Entonces, pero sabíamos pues, que la literatura, la historia, las matemáticas, sin embargo, uno en el colegio no sabe exactamente qué es el derecho, ¿no? Más allá de las películas. Entonces, cuando ya me metí al periodismo, leí un libro que me regalaron, que salió de Pedro Salinas, un periodista, que se llama Rajes del Oficio. Ahí entrevistaba a periodistas, digamos, famosos, importantes, reflexionando sobre el oficio de ser periodista. Y como yo, digamos, me hice un periodismo más en la práctica, aunque también lo estudié, es un oficio que se aprende más en la calle, ¿no? Entonces, comentando con el Fernando, que siempre nos juntábamos para jugar pelota, tomar unas cervezas, oye, ¿por qué no hacemos algo? Mira, tantos abogados acá en el Perú y reflexionamos sobre el derecho. ¿Qué es el derecho? ¿Cómo se puede ejercer? ¿Cuáles son algunas preguntas, mitos? Por ejemplo, ¿qué piensan de la pena de muerte? ¿Qué piensan del matrimonio gay? Si es necesario hacer maestrías y toda esta cuestión. Entonces fue así como surge la idea de hacer este libro, en cual están juntamos durante mucho tiempo, la lista es una lista imperfecta, ¿no? Siempre, ¿por qué faltó? Nos dicen, ¿por qué no está tal o cual o tal fulano? Sí, todas las listas son válidas, pero teníamos que acabar, ¿no? Así que decidimos seleccionar una lista, primera lista, que se fue depurando, de personajes que, uno, sí tengan una relevancia jurídica, o sea, gente que sí haya ejercido el derecho, desde, como dijo el Fernando, desde cualquier campo, desde la docencia, la magistratura, el derecho penal, qué sé yo, el derecho internacional, y que tengan también algún vuelo mediático y que hayan producido doctrina, ¿no? Todos los abogados que están acá son profesores o han producido artículos, textos y tal, ¿no? Yo actualmente, cuando ejerzo periodismo o entrevistas, me extraña y eso me preocupa bastante porque habiendo internet y tanta fuente de información, ahora uno puede encontrar libros en PDF, la poca calidad que la gente sabe de su oficio y su ciencia, ¿no? No se lee mucho ya. O de repente hay mucha información y no seleccionan bien lo que deben leer. Entonces, todos estos señores habían producido, ¿no? Está el propio Marcel Rubio, que es el que más literatura jurídica ha producido, el sistema, la introducción al derecho, el sistema jurídico. Marcel Rubio es un libro que, o sea, básico, pero no es de derecho, todos lo tienen que leer. Entonces están Jorge Avendaño, Alberto Borea, que ha sido senador, Gloria Cano, activista en derechos humanos, Alfredo Burga, análisis económico de derecho, César Nakazaki, no necesita presentación, yo casos penales de alta intensidad. Bueno, como les dije, Marcial Rubio, que fue decano de la Católica, el que más literatura jurídica ha producido desde los años 70. Enrique Gersi, un litigante, digamos, furioso conocido. Eloy Espinosa Saldaña, saliente magistrado del Tribunal Constitucional. Luz de Flores Nano, candidata presidencial en diversas ocasiones. Y Fernando Traseniz, que es un hombre, aparte, es algo así como cubierto al fútbol, al derecho peruano, ¿no? Ha producido novelas jurídicas, artículos jurídicos, en fin, siempre está al tanto. Y finalmente, si alguien quiere hacer una pregunta, el libro es lo que se puede considerar un libro de difusión, no de divulgación. No es un libro teórico. Y estos abogados hacen un cuestionario similar para todos, ¿no? Con preguntas,
pero a cada quien se le va preguntando particularidades respecto a su oficio. Por ejemplo, Alberto Borea fue senador cuando se dio el golpe de abril, el 5 de abril del 92, y cuenta los entretelones, cómo casi lo arrestan, cómo libró el arresto. En fin, Fernando Traseñín nos habla de una colección de libros, si visitamos su biblioteca, alucinante. Tenía la segunda edición del Quijote corregida por Cervantes. Entonces, hizo uno de los mayores bibliófilos del país, ¿no? Es famoso en ese sentido. Nos contó también que era le gustaba el tema de la astronomía, y nos van contando sus vivencias. Y Gloria Cano, sus vivencias cuando él estudió en Ica, cuando entraron ahí el senderismo, que asesinaron a su profesor. Jorge Avendaño, que fue periodista deportivo, incluso de niño cubrió el levantamiento aprista en el Callao, donde se levantaron los marineros apristas y hubieron varios muertos. Fue en los años 40, creo. Entonces, bueno, Enrique Gersi, en fin, también fue columnista en la página editorial del diario La Prensa, y trabajó con la generación que se llamó Los Jóvenes Turcos, con Jaime Bailey, Spa, el hijo de Vargas Llosa, Álvaro, en fin. Entonces, son crónicas también de los personajes, cómo llegan y se orientan por el derecho y qué entienden por la justicia, porque derecho y justicia no es siempre lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, para no aburrirlos, tal vez, no sé si alguien quiere hacer una pregunta, el libro también lo pueden encontrar acá en la librería San Francisco, que creo que queda acá por el centro, la verdad no me ubico bien, pero creo que es una librería conocida, antigua. Hemos dejado ahí, acá también lo tenemos, vamos a estar con un precio de descuento si quieren adquirirlo. Y muchas gracias por venir, y siempre es un honor estar acá en esta ciudad tan bella. ¿Quieres agregarlo? Bien, muchas gracias. Ha sido parte de la presentación del libro Relatos de Abogados, tal como hemos precisado, de parte de los autores Eduardo Abusada y Luis Fernando Castellanos. Indicarles a nuestra distinguida audiencia que se encuentra acá presente, este evento se está transmitiendo a través de redes sociales, a través de la página de Facebook y la sala Zoom del Colegio de Abogados de Arequipa para posteriores consultas. Queremos reiterar nuevamente nuestro agradecimiento a los doctores por su participación en esta tarde tan nutrida de conocimientos que hemos tenido desde la presentación de la conferencia magistral anterior, así como también la presentación de este libro. Reiterarles también que el área académica del Colegio de Abogados de Arequipa viene realizando diversos eventos académicos, valga la redundancia, dentro de los cuales ustedes pueden ir visualizando a través de la página web del colegio y a través del fanpage institucional los diversos eventos que se vienen realizando este mes. Recordando, el mes de diciembre es el mes del bicentenario de la Academia Lauretana de Ciencias y Artes, que ha sido una de las primeras instituciones emblemáticas culturales en Arequipa, precursora de la Universidad Nacional de San Agustín, y de la cual precisamente el Colegio de Abogados de Arequipa es sucesor. Agradecimiento nuevamente a los doctores por la presentación de este libro. Si es que hubiera alguna interrogante por parte del auditorio, estamos prestos para escuchar sus inquietudes o sus dudas. No habiendo entonces ninguna consulta, reiteramos nuevamente nuestro agradecimiento. Gracias por estar presentes aquí en el auditorio José Luis Bustamante Rivero del Colegio de Abogados. Nos despedimos con fuertes aplausos, por favor. Recuerden adquirir este libro y hacer las consultas posteriores aquí en la sala contigo. Tengan todos muy buenas noches. Permiso. Gracias.